Todos los países del mundo tienen episodios revolucionarios a lo largo de su historia que deben ser recordados y explicados a las nuevas generaciones. En el caso de España, la historia no es tratada como se debería, ya que la izquierda ha renegado de la historia de su país dejando que la derecha lo acapare, y la izquierda también se ha adueñado de la historia de la Segunda República. Sin embargo, la lectura que la izquierda actual hace de la historia de la Segunda República es idealista y romantiza ese periodo histórico. Está claro que la Segunda República fue un periodo clave en la historia de España, pero se debe analizar con la metodología marxista del materialismo histórico para comprender lo que realmente pasó. En este sentido, la insurrección de Asturias de 1934 es uno de los acontecimientos más revolucionarios de la Segunda República, pero para hablar de este acontecimiento es importante hablar de los distintos puntos de vista que surgieron y los análisis que hicieron los distintos partidos y sindicatos que tomaron parte en la insurrección asturiana. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre la insurrección de Asturias de 1934. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Antes de nada, quiero dedicar este vídeo a los camaradas de Asturias que me han facilitado la información para hacer este vídeo. Aprovecho también para recomendaros el vídeo Motivos por los que empezó la Guerra Civil y Motivos por los que se perdió, para entender mejor la insurrección de Asturias de 1934. La insurrección de Asturias no se puede entender sin los precedentes históricos que se dieron en España y que acabaron con una huelga general en todo el país. Como bien sabréis, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en España, pero es que esta república no era una república democrático-popular y mucho menos socialista, era una república democrático-burguesa y capitalista que en ese momento concreto de la historia era totalmente necesario para el país. Se debe tener en cuenta que en España aún existían pervivencias del feudalismo que debían desaparecer de una vez y homologar así el país al resto de los países de Europa. Ojo, con esto no quiero decir que España fuera feudal o semifeudal, simplemente estoy recalcando que el país arrastraba unas taras que debía superar. De ahí que cuando los socialdemócratas republicanos comenzaron a dirigir el país, sacaran adelante ciertos decretos para democratizar, en términos burgueses y capitalistas, el Estado. La reforma agraria y militar de Azaña y el tímido intento de separar la Iglesia del Estado no sirvieron para cumplir con las misiones que tenía pendiente el país. El tímido reformismo hazañista no hizo otra cosa que generar frustración entre las masas obreras y campesinas y enfadar a la oligarquía financiera y terrateniente por la declaración de intenciones de la Segunda República. Las falsas promesas de la reforma agraria provocaron que los campesinos andaluces se alzaran y protagonizaran distintas revueltas agrarias al grito de ¡Viva los soviets! Y por el poder obrero y campesino. Para apoyar a los campesinos andaluces, el PCE y el CNT convocaron una huelga general en Sevilla que fue aplastada por la represión del gobierno republicano. La Segunda República no trajo estabilidad política al país, sino al contrario. La izquierda quedó fragmentada entre socialdemócratas, comunistas y anarquistas. Los primeros pretendían practicar el reformismo para amortiguar y minimizar los males del capitalismo. Los segundos buscaban la revolución con sus enormes diferencias ideológicas. Pero no solo la izquierda de aquellos años estaba dividida, sino que la propia derecha también, ya que la derecha, que representaba a las personas de las profesiones liberales y los urbanitas, veían bien la llegada de la Segunda República y veían en ella una oportunidad de elevar el Estado español al nivel de los estados capitalistas típicos de Europa. Dentro de la derecha también estaban los grandes oligarcas, terratenientes, militares imbuidos por el pasado colonial, monárquicos y fascistas que veían la Segunda República como una amenaza para los valores españoles, el tradicionalismo y la religión. El hecho es que los sectores más reaccionarios de la burguesía española no les hizo ninguna gracia la labor reformista del primer gobierno republicano, así que intentaron derrocar la república con un intento de golpe de estado que fue la Sanjurjada. Este golpe convergía con lo que estaba pasando en Europa, ya que la oligarquía financiera europea comenzó a alzar a los sectores más reaccionarios y chauvinistas de cada país para acabar con el auge del movimiento obrero y popular que se estaba dando debido al agudizamiento de la lucha de clases en el viejo continente.
La Sanjurjada no prosperó, y la oligarquía financiera y terrateniente de España pasó a la estrategia de controlar la vida de la Segunda República desde el camino parlamentarista. Los sectores reaccionarios apoyados por la patronal recibieron un impulso político, lo que hizo que las derechas ganaran las elecciones comenzando el Bienio Negro, también conocido como el Bienio Radical Cedista. En este punto, es importante mencionar el surgimiento de la Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida por Gil Robles, que tenía un carácter sumamente reaccionario, anticomunista, católico y cuasi fascista. Con el comienzo del Bienio Negro, los fascistas cogieron fuerza en las calles. La República vivió una derechización importante. Los militares golpistas de la Sanjurjada fueron amnistiados y se formó el primer organismo claramente monopolista conocida como la Unión Nacional Española, la cual agrupó a 180 empresas importantes del país. Todos estos factores agudizaron enormemente la lucha de clases en el interior del país, lo que empujó al PCE a crear las milicias antifascistas obreras y campesinas, y el sector más izquierdista del PSOE, dirigida por Largo Caballero, fundaron la Alianza Obrera. Antes de entrar de lleno con la insurrección de Asturias de 1934, quiero hacer un breve análisis de la situación del PSOE y del PCE antes de la insurrección. El Partido Socialista Obrero Español, pese a ser un partido sumamente socialdemócrata, adherido a la línea segundo internacionalista, vivió en el seno del partido una disputa ideológica entre los sectores más radicales y los sectores colaboracionistas. Como he dicho antes, Largo Caballero advirtió dentro del partido la amenaza que suponía la derecha reaccionaria en el gobierno, la cual estaba impulsando la reacción y dando alas al fascismo. El gobierno derechista borró de un plumazo todo el reformismo practicado durante el primer bienio y la famosa frase de Gil Robles, «Dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande», no hacía otra cosa que alimentar el fascismo que estaba cogiendo fuerza. Toda la izquierda española tenía en mente lo sucedido con Mussolini en Italia, con Hitler en Alemania o con el austríaco Dollfuss. La fascistización era evidente y por ello Largo Caballero anunció el cambio de la estrategia política, que era pasar del reformismo y la vía parlamentaria a la lucha abierta contra la reacción. De ahí que UGT, PSOE y las Juventudes Socialistas de España impulsaran la creación de Alianza Obrera. En cuanto al Partido Comunista de España, hay que destacar que el partido vivió un periodo de oscurantismo y de sectarismo hasta el cambio de dirección que se oficializó tras el cuarto congreso del partido, en el que José Díaz Ramos se convirtió en el secretario general. Hasta el cuarto congreso, el PCE se encontraba alejado de las masas debido a ciertos análisis políticos que realizó respecto a la Segunda República. Con la proclamación de la Segunda República, el partido la describió como un régimen reaccionario, hecho que fue consumándose con el tiempo. Pero lo importante es que en los primeros años de la República, el PCE no supo observar el adelanto que suponía la República respecto a la monarquía, la dictadura y la dictablanda de la década de los 20. El análisis comunista no iba acorde al sentimiento y a la percepción de las masas populares y trabajadoras del país, lo que provocó el aislamiento del partido. De la misma manera, el PCE primero rechazó unirse a la Alianza Obrera, ya que entendían que esas alianzas no eran combativas ni podrían ser gérmenes de futuros soviets, aunque hay que decir que finalmente se acabó uniendo. En cuanto al sindicalismo, el Partido Comunista de España, en vez de seguir las directrices leninistas de participar en los sindicatos mayoritarios para desbancar a los jefes oportunistas, creó su propio sindicato minoritario, lo que los alejó de las masas. Todas estas cuestiones fueron cambiando con la llegada de la nueva dirección al partido. Entendida cuál era la situación en la que se encontraba España y los partidos de izquierdas, voy a hablar acerca del comienzo de la insurrección de 1934. El primer bienio republicano fue caracterizado por el reformismo socialdemócrata, pero es que el segundo bienio republicano fueron las derechas los que llegaron al gobierno y echaron para atrás las tímidas reformas impulsadas por Azaña. El temor de la izquierda española era que la CEDA entrara en el gobierno. Desgraciadamente, después de una crisis política dentro del gobierno republicano, Alcalá Zamora pidió a Lerroux que conformara un nuevo gabinete y la CEDA, que hasta entonces no había entrado en el gobierno, presionó para que 3 cedistas formaran parte de ese nuevo gabinete. Ese hecho encendió todas las alarmas en la izquierda española, que vio en la entrada de la CEDA al gabinete
una provocación. En la madrugada del 4 al 5 de octubre de 1934, el PSOE y el sindicato UGT convocaron una huelga general de supuesto carácter revolucionario en todo el país. Aunque la huelga insurreccional cogió fuerza en Asturias, esta fue convocada en todo el país, por lo que creo que merece la pena hablar brevemente sobre cómo se desarrolló esta huelga a nivel nacional. Como he dicho, la huelga fue convocada en todo el país, pero a diferencia de Asturias, el desarrollo de la huelga se caracterizó por una desunión de las fuerzas de izquierdas y por falta de organización. Hubo una diferencia enorme entre las zonas industrializadas y el campo. En las zonas industrializadas del país se consiguió parar la producción, dañando la economía del país, e incluso se dieron importantes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad republicanas. Pero la huelga no pasó de tiroteos y ciertos actos de sabotaje. En Madrid, los intentos insurreccionales fueron muy duros, pero fueron rápidamente reprimidas por las fuerzas de seguridad. En el País Vasco, la huelga fue secundada en Vizcaya y en Guipúzcoa, y allí se consiguieron tomar distintos cuartelillos de la Guardia Civil y los enfrentamientos se extendieron por varios días. El ejército tuvo que intervenir en el País Vasco para sofocar los actos insurreccionales de los proletarios vascos. En Cataluña, la huelga fue apoyada por Lluís Companys, pero el 6 de octubre de 1934 aprovecharon la ocasión para elevar el estatus de Cataluña al de Estado catalán dentro de la República Federal Española. Ese hecho sirvió para que al día siguiente las fuerzas de seguridad del Estado entraran en la Generalitat de Cataluña y detuvieran a Companys y a su gobierno, dejando la proclamación del Estado catalán como algo simbólico. En el campo español, la huelga no tuvo mucho éxito, ya que allí los anarquistas mantenían su hegemonía y el sindicato CNT no se unió a la Alianza Obrera creada por el PSOE. Además, hay que recordar que los trabajadores del campo ya arrastraban varios actos insurreccionales y para octubre de 1934 estaban muy quemados como para secundar la huelga insurreccional. A nivel nacional, la huelga insurreccional de 1934 no pasó de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y todos los intentos insurreccionales fueron sofocados en pocos días. Sin embargo, la huelga tuvo fuerza en Asturias y allí se engendró una especie de mini revolución que dio ejemplo a todos los trabajadores del país. En Asturias, los distintos grupos de izquierdas como el PSOE, el PCE y los sindicatos UGT y CNT consiguieron unirse y crear la Unión de Hermanos Proletarios, que se convirtió en la organización clave de la Revolución Asturiana. La desorganización que se dio en los demás territorios de España no se dio en Asturias y las izquierdas pudieron conformar una especie de vanguardia que permitió dar dirección y cohesión a la lucha proletaria asturiana. El 5 de octubre, esto es, el primer día de la huelga, los proletarios asturianos mostraron su carácter revolucionario tomando toda la cuenca minera, 23 cuarteles de la Guardia Civil con todo su armamento y se dirigieron para Oviedo, capital de Asturias, para controlarla y ponerla al servicio del poder obrero revolucionario. En este sentido, me veo obligado a destacar los heroicos esfuerzos de los mineros asturianos liderados por Belarmino Tomás, que se valieron de la dinamita que utilizaban en las minas para atacar a las fuerzas de seguridad. En el segundo día de la revolución, el poder revolucionario asturiano tomó la mayor parte de Oviedo, la comandancia de los carabineros y la fábrica de armas de La Vega. Es totalmente cierto que los revolucionarios asturianos carecían de una organización real de cuadros que les permitiera dar una dirección consciente, pero eso fue suplido por la enorme disciplina y compenetración natural de los mineros que por sus condiciones de trabajo les permitió destacar y estar organizados ante los ataques del Estado. Para el tercer día, la capital de Asturias estaba en manos de los revolucionarios asturianos y la Alianza Obrera creó comités revolucionarios en las zonas controladas para consolidar el poder obrero. Lo que se consiguió en Asturias parecía casi imposible, pero es que las hazañas que protagonizaron los mineros asturianos no fue por casualidad, ya que existieron una serie de factores que posibilitaron las victorias iniciales del poder obrero sobre las fuerzas de seguridad. La alta moral de los obreros fue trascendental, ya que la mayoría de ellos creían realmente que estaban haciendo la revolución y gracias a las victorias iniciales imaginaron que era posible consolidar el poder obrero en Asturias. Los trabajadores asturianos tenían el apoyo de la población local, lo que les permitió tener la retaguardia cubierta y controlada por los simpatizantes de la revolución. Otro hecho que tengo que destacar es que los mineros
sabían utilizar la dinamita y eso les permitió conformar una especie de vanguardia de dinamiteros que tanto aportaron en la labor insurreccional. La huelga insurreccional en Asturias se convirtió en revolución proletaria y como tal, los revolucionarios fueron creando distintos comités revolucionarios para consolidar el poder obrero en las zonas que se encontraban bajo su influencia. Todos los revolucionarios asturianos conocían la gesta de los comuneros de París que lograron constituir la Comuna de París. Por ello, al poder obrero, organizado mediante comités revolucionarios, se le llamó la Comuna Asturiana. En la práctica, la administración del Estado fue suprimido en Asturias y los comités revolucionarios comenzaron a organizar política, social y económicamente las zonas que se encontraban bajo su control. La Unión de los Hermanos Proletarios demostró ser una organización clave en la revolución, pero cuando las victorias llegaron, las diferencias ideológicas entre comunistas y anarquistas comenzaron a revelarse. En Mieres, Sama de Langreo, Trubia y Grado, los comunistas y los socialistas mantuvieron su hegemonía y se pudo consolidar el poder obrero. Sin embargo, en La Felguera y en Gijón fueron los anarquistas los que se hicieron con el poder y pusieron en marcha el comunismo libertario. Las diferencias ideológicas impidieron crear una comuna real, cohesionada y centralizada que trabajara no solo para impedir que las fuerzas del Estado volvieran a tomar el poder, sino para crear un poder obrero real y funcional. Pese a las diferencias ideológicas, los comités revolucionarios impusieron ciertas medidas iguales en las zonas que se encontraban bajo su control. Lo primero que hicieron fue crear una verdadera guardia roja para defender el poder revolucionario y llegó a contar con 30.000 combatientes. De la misma manera, crearon su propia policía para acabar con el pillaje que protagonizaron ciertos elementos más atrasados de la sociedad. El objetivo de los revolucionarios asturianos era crear un nuevo estado, la dictadura del proletariado, y para ello era necesario crear sus propias fuerzas de seguridad para mantener la paz y la buena convivencia en las zonas que controlaban. Los comités revolucionarios dieron mucha importancia a la economía de la zona, ya que ellos creían que la victoria del poder obrero era posible. Por ende, la economía y la producción debía estar preparada para ponerla en marcha tras la victoria. A lo largo de Asturias, los medios de producción quedaron de facto socializados y se organizaron unidades de producción para continuar con la producción. En las cuencas mineras se ordenó a los cuadros técnicos que pusieran a punto toda la maquinaria y que siguieran trabajando de la misma manera que habían trabajado hasta entonces. En los pueblos colindantes a la cuenca se organizaron destacamentos de apoyo a la producción que consistieron en pequeños grupos de proletarios que se encargaron de trabajos como arreglar el alumbrado público, la distribución de agua y de víveres y demás. En las condiciones en las que se encontraban los comités revolucionarios de Asturias pusieron en marcha el poder obrero, lo que sirvió para que algunos periódicos describieran la Comuna Asturiana como Estado socialista. Además, para el normal funcionamiento de la vida dentro de la comuna se crearon distintos servicios públicos esenciales. Por ejemplo, tengo que destacar la centralización de la sanidad que llevaron a cabo los comités. En la práctica, los revolucionarios asturianos estaban creando un estado obrero emulando a la Comuna de París, lo que suponía una auténtica amenaza para la República de derechas. Por esa misma razón, el gobierno republicano mandó al ejército para acabar con la experiencia revolucionaria de Asturias. Allí, fueron militares que se encontraban en el norte de África para acabar con la Comuna Asturiana. Por ejemplo, Franco fue uno de los encargados para acabar con la revolución. La resistencia obrera duró 17 días, pero finalmente fue sofocado por el ejército que forzó la rendición de los comités revolucionarios de Asturias. El resultado final fue que 1051 revolucionarios cayeron en combate, 2050 fueron heridos y las fuerzas de seguridad perdieron a 200 efectivos en los combates contra el poder revolucionario. Después de la rendición de los comités, las fuerzas de seguridad impusieron el orden acabando con todo el poder obrero y deteniendo a casi 40.000 personas. No obstante, la experiencia revolucionaria de Asturias no fue en vano, porque demostraron que los proletarios podían tomar el poder en España e imponer su propio dominio creando una nueva forma de Estado. Es más, a partir de la Revolución Asturiana, el Partido Comunista de España cogió fuerza y asumió la participación del partido en la revolución. En cuanto al PSOE, el partido se desentendió de los hechos acaecidos en Asturias para seguir operando en la legalidad burguesa. Posteriormente, el PCE
fue ilegalizado debido a la participación del partido en la Revolución de Asturias, pero el partido actuó inteligentemente realizando campañas de amnistía, lo que le valió para aumentar su prestigio entre las masas trabajadoras y crecer cuantitativa y cualitativamente. Antes de acabar con el vídeo, quiero exponer los errores que cometió el poder revolucionario en Asturias, ya que los comunistas estamos obligados a realizar la autocrítica para aprender de los errores y mejorar. El poder revolucionario no pudo sumar a muchos militares y miembros de las fuerzas de seguridad a su causa. Aquello impidió que los revolucionarios pudieran tener conocimiento militar que pudiera profesionalizar las guardias rojas que fueron creándose durante la revolución. La falta de conocimiento militar hizo que los combatientes no trazaran correctamente los objetivos tácticos de la revolución. Se priorizó la toma de Oviedo debido al enorme peso simbólico que tenía apoderarse de la capital de Asturias. Sin embargo, no hicieron el suficiente esfuerzo para controlar plenamente las ciudades, aldeas y pueblos de alrededor, que desde el punto de vista militar podían ser estratégicos. Todos los actos insurreccionales pecaron de cortoplacismo y no pensaron en los acontecimientos militares futuros que podían venir tras derrotar a los primeros contingentes de las fuerzas de seguridad. Otro error que debo destacar fue que no hicieron el suficiente esfuerzo en expandir la revolución a otras zonas del país, ya que si bien es idealista pensar que de la revolución asturiana pudieran hacer una revolución proletaria a lo largo de toda España, al menos los comités debían haber contactado con los combatientes vascos que los primeros días de la revolución cosecharon victorias y se acercaron un poco a lo que estaba ocurriendo en Asturias. Esto se debió a que la Alianza Obrera no estaba lo suficientemente preparada como para realizar esa labor de coordinación con otros focos insurreccionales del país. El Partido Comunista de España se unió a pocos días de empezar la insurrección y el sindicato CNT no se unió a la Alianza Obrera, solamente lo hizo en Asturias. El último error que quiero destacar es que los revolucionarios tomaron distintas fábricas de armamento y cuarteles de la Guardia Civil, lo que les permitió tener armamento, pero les faltó munición. Hubo armas de sobra para los 30.000 combatientes asturianos, pero la munición escaseaba, por lo que la lucha contra las fuerzas de seguridad se hizo cada vez más difícil. La Revolución Asturiana es un episodio muy importante de la historia revolucionaria de España, y este acontecimiento histórico debe ser reivindicado por todos los comunistas españoles. Los revolucionarios asturianos no solo llevaron a cabo la huelga de octubre, sino que además tomaron el poder y crearon su propio estado obrero en forma de comuna que dio una lección revolucionaria a todos los proletarios del país. La Revolución Asturiana se convirtió en una escuela revolucionaria para los proletarios españoles que 2 años después tuvieron que volver a coger las armas para combatir el fascismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara acerca de otro episodio revolucionario de la historia de España? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!